Bueno, con nosotros, quien fue gobernador de Caracas, fue presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Diego Arria. Diego, bienvenido acá al estado Nueva Esparta, al oriente del país y por supuesto al programa Bajo la Lupa. ¿Cómo estás, Diego? Mi querida Deodelis, tengo tiempo que no te veo. Yo quisiera verte también, pero ¿cómo hago yo para viajar para allá? De verdad. A mí no me dejan, a tú no puedes... Bueno, a ti no te dejan porque tú, bueno, lo recordó incluso Diosdado Cabello, dice que tú estás prófugo de la justicia todavía, dice él, que te está buscando Interpol por el magnicidio, supuesto magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Claro, él habla de sí mismo, porque él es un prontuario ambulante. Él no sabe todavía que es un prófugo, él de la justicia. Vamos a conversar con el tema de María Gabriela Chávez, quien fue designada el pasado miércoles como embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. ¿Cuál es la implicación? Porque tú hablas allí unos puntos, pero para que tú se lo digas aquí a la gente de Nueva Esparta y del oriente del país, que tiene la designación de María Gabriela Chávez como embajadora alterna de Venezuela. ¿Qué hay detrás de eso? Pues fíjate, a mí evidentemente me llamaba la atención que simplemente los comentarios que se hacían era descalificarla en lo personal, su relación con Chávez, un supuesto negocio de venta roja a precios muy costosos, etcétera, o que era para darle inmunidad diplomática. Yo voluntario decía que aquí, si para alguno le pareció una vergüenza esto, yo decía que mayor vergüenza es tener a Maduro, a Chávez, a Cabello a cargo del país. Yo decía lo siguiente, que ¿por qué y para qué? Yo decía que esto es una instrucción que Cuba le ha dado a Maduro. Después de todo, la gente olvida que Maduro fue formado en La Habana en G2, antes incluso de conocer a Chávez. ¿Y cuáles son esas instrucciones? Bueno, vamos a proponer a esta señorita como segunda en las Naciones Unidas. El propósito es que Cuba, de hecho, entraría al Consejo de Seguridad. Déjame volver un minuto atrás. En octubre de este año vienen elecciones para el Consejo de Seguridad. Venezuela es el candidato por la región porque no se ha presentado ningún otro candidato. ¿Es el candidato por la región a qué? Venezuela, en la ONU. A ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el año 15 y 16. Esta cosa que es tan terrible, porque imagínate lo que esto significaría para el manejo normal de la cúpula política del mundo, un régimen como el venezolano, que está opuesto a todas las cosas internacionales, incluso se ha opuesto a la visita de los representantes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un régimen conocido internacionalmente por sus vinculaciones con el narcotráfico, con organizaciones terroristas nacionales e internacionales en el Consejo de Seguridad. ¿Cuál es el juego aquí? Cuba entraría por la vía de la señorita Chávez al Consejo de Seguridad, porque sin la menor duda los cubanos que sí tienen una delegación muy competente en las Naciones Unidas la manejarían, serían como el ventríloco y hablarían por la voz de esta señorita. La campaña de los cubanos va a ser llevemos a Hugo Chávez al Consejo de Seguridad, ni siquiera a Venezuela, porque saben que el régimen de Maduro está totalmente colapsado y goza de un desprestigio internacional. Entonces la campaña que va a hacer con los países que se han beneficiado de la riqueza venezolana es vamos a llevar a Chávez. Y la manera de llevar a Chávez es por la vía de la señorita Chávez. Entonces ahí habría una campaña que igual como la han tenido acá el sector de gobierno, en cuanto a Chávez vive en la ONU, ¿algo así? Sí, porque esa es la manera, bueno, por supuesto, los países serios, eso me parecerá horrible, pero eso no es que la van a estar sacando los periódicos, pero es lo que van a decir en países que se sienten de cierta manera dependientes de la ayuda económica venezolana o que lo han sido, que aquí la campaña es para reivindicar al comandante galáctico, etcétera, al inmortal, etcétera, y que ahora yo creo que esto es parte de un juego que va mucho más allá. El juego es que es posicionar a esta señorita como la sucesora cuando termine cuando salga Maduro, antes de su periodo o después, para posicionarla como sucesora, porque imagínate lo que puede... Como candidata presidencial. Sí, claro, porque fíjate lo que puede suceder. Venezuela, si logra ser elegida, la cual sería terrible, el Consejo de Seguridad, ¿qué va a suceder? En un momento dado le tocará a Venezuela la presidencia del Consejo de Seguridad. Bueno, ¿qué te parece? Ponen a esta señorita en la presidencia del Consejo de Seguridad, le dan una altísima visibilidad mundial y la comienzan a colocar para ser la realmente heredera, porque Chávez no tuvo heredero.
Por eso fue que nombró a Maduro, porque no quería un heredero. Maduro lo que hizo fue un sucesor, no un heredero. En este caso, el heredero sería la señorita Chávez. De eso creo que se trata. Bueno, recordemos que estamos conversando desde Nueva York, conexión directa con el Diego Arria, quien fue gobernador de Caracas y presidente del Consejo de Seguridad en la ONU. Fíjese, aquí dentro de lo que usted señala, habla del Grupo de América Latina y del Caribe, de la ONU, sí. Y usted habla, bueno, que esos son los que le van a dar prácticamente el apoyo a la hija del presidente Chávez. ¿Y por qué usted dice que los vidrios están temblando allá prácticamente en el imperio? Explíqueme eso, que no entendí. ¿Ah? Porque el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York lo llaman el Palacio de Cristal. Ajá. Yo decía que hay una alarma, porque ya el régimen venezolano es muy conocido por su falta de seriedad, por sus vinculaciones con estas organizaciones que las Naciones Unidas, por supuesto, combate, y tener a Venezuela que llegue por el Grupo de América Latina y del Caribe, que realmente es una complicidad de estos gobiernos que se llaman democráticos, es algo que llena de alarma, porque saben que esto va afectar el funcionamiento normal del Cuerpo de Seguridad, del Consejo de Seguridad, que es un organismo muy serio y que tiene un gran prestigio internacional. A eso es lo que yo me refería. Ahora, usted habla y está sonando por fuera, quisiéramos conocer, porque una cosa es lo que estamos acá y otra cosa es lo que están fuera del país. Está sonando mucho María Gabriela Chávez como candidata presidencial fuera del país, bueno, allá en los Estados Unidos. No, para nada, pero esto es parte de esto. Yo creo que esto comenzó a tramarse desde que Chávez se fue a La Habana y estaba con Maduro, con ella y con Arreaza, ¿no? Era toda una cosa familiar, y en el fondo Chávez pone a Maduro porque sabía que no era realmente un sucesor, que no le iba a robar cámara en el futuro, ni su nombre, y que le debía todo a él. Y ahí se comenzó, yo creo, a manejar el tema familiar como hay un aspecto que es muy importante. Los cubanos saben perfectamente lo que está aconteciendo en la economía venezolana, el colapso de la economía, el colapso del gobierno, el colapsado de Maduro. Y evidentemente nosotros somos las principales víctimas de ese colapso, pero los cubanos son las segundas víctimas en importancia. Entonces ellos manejarán esta situación en el momento que que crean conveniente, que es el momento que se enferme Maduro, que suba otro. Para mí, nunca lo he dicho, no lo he dicho con frecuencia, el candidato natural de los cubanos en una crisis como esta sería el presidente de PDVSA. Rafael Ramírez. Con el general Rodríguez Torres detrás, porque ¿por qué? Buscarían una estabilidad económica. El que tiene el dinero es PDVSA, el que maneja la plata es PDVSA, y si tú fueses a ver en un escenario de colapso económico, los cubanos, sin la menor duda, promoverían a Ramírez como el número uno. Pero con este escenario que usted nos analiza, quedaría por fuera entonces Diosdado Cabello, que siempre ha querido también ha tenido sus aspiraciones a la presidencia de la República. Yo creo que la gente está equivocada en la preponderancia que pueda tener o no ese señor. Como tú recuerdas, en su propio partido Chávez tenía que ponerlo en las posiciones directivas porque ni siquiera lo elegían. Y es un hombre muy conocido por las Fuerzas Armadas, y yo creo que es muy detestado. Es un hombre que no goza de ninguna simpatía, ni civil ni militar, y se ha ocupado de exagerar la verdadera importancia que tiene. Los acontecimientos irán demostrando que no tiene ninguna trascendencia. Más trascendencia tiene la esposa de Maduro. ¿Quién entonces designó a María Gabriela Chávez? ¿De dónde vino la orden? Esto es una maniobra, para mí, sin la menor duda, ordenada por La Habana, que conoce muy bien lo que está aconteciendo en Venezuela, conoce muy bien el problema internacional, conoce muy bien las Naciones Unidas, y La Habana, que tiene su propia agenda. Imagínate, entrar de facto por la vía de Venezuela al Consejo de Seguridad sin asumir ningún riesgo, sino que todos los riesgos los asumiría Venezuela, es una condición excepcional. Nunca un país tendría una oportunidad tan extraordinaria de ingresar al Consejo de Seguridad por la vía de otro, montado sobre las espaldas, sobre los recursos, sobre el prestigio, sobre el riesgo de Venezuela. Eso para mí es lo que está aconteciendo. Ahora, sale un informe que está circulando también por los medios digitales de la ONU, que Cuba ocupó el lugar 44 en el índice de desarrollo humano. En el 2014. Mira, el informe... ¿Cómo se explica eso? Tienen como indicador muy elevado. ¿Cómo es eso? Bueno, no te entiendo. lo voy a explicar. ¿Quiénes suministran los datos a todos los análisis y documentos que producen las Naciones Unidas, los gobiernos? O sea,
son cifras de los gobiernos. Bueno, hay uno por ahí que dice que Venezuela es el país que tiene mayor felicidad, en un país donde no hay, donde el desabastecimiento es total, donde el colapso de la economía es claro, donde la economía es la más alta de América Latina y donde el mayor ciudad de violencia es Caracas, y Venezuela, después de Honduras, el país más violento de América Latina, y sin embargo decían que ocupaba un lugar preferente entre la felicidad. O sea, esos son estadísticas dadas por los gobiernos. Las Naciones Unidas no prepara esas estadísticas. Ahora, recordemos que estamos conversando con Diego Arias desde Nueva York. La comunidad internacional, en vista de esto, fíjese, la OEA, lo que pasó en la OEA, estando gobernando Martinelli, que fue el que prácticamente le cedió la silla a María Corina Machado, pero los demás países prácticamente respaldaron al gobierno venezolano. Muchos de aquí, del sector de oposición, han viajado fuera del país, a instancias internacionales, esperando también que le den la mano, pero la comunidad internacional prácticamente no ha hecho caso omiso de todas estas denuncias. ¿Le han dado un espaldarazo al gobierno de revolucionario o usted no lo ve de esa forma? Pues fíjate, tal vez cuando yo estuve conversando contigo en una parte, no sé si tocamos el tema, pero yo tengo años diciéndole a nuestros compatriotas que justamente por lo que me ha tocado vivir en la comunidad internacional como un actor participante en crisis realmente muy seria en distintas latitudes del mundo, no esperemos nada de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional se mueve en base a intereses, y yo decía que tuvieron que matar a 200.000 musulmanes en Yugoslavia para que las Naciones Unidas y la comunidad internacional interviniera, mataron casi 2 millones de personas en el Congo, 500.000 de personas en Ruanda. Tú has visto lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando entre Irak y Siria, y la comunidad internacional no interviene porque los intereses que se mueven alrededor de las Naciones Unidas son muy poderosos. Esa es la realidad. Entonces, son las manifestaciones de apoyo que recibimos son de Congreso. Curiosamente, el Congreso de los Estados Unidos ha acordado, y ya lo va a sancionar, una ley para castigar y sancionar a un grupo de pandilleros miembros del gobierno nacional, a lo cual algunos dirigentes de la oposición no les hacía mucha gracia, y en un momento dado se detuvo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no le hacía gracia? ¿Por qué no le hacía gracia a algunos dirigentes de oposición? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, pero hubo gente que vino a Washington, y eso se ha hablado en varias oportunidades, en la cual decían que, un poco lo que luego repitió, Obama los utilizó luego, porque Obama dijo en la Casa Blanca que sancionar a dirigentes venezolanos, jerarcas civiles y militares, podría afectar el diálogo, y como la oposición estaba empeñada en un diálogo que llamaban ellos, entonces esto los afectaría. O sea, los Estados Unidos se montó sobre la excusa argumentada por parte de la dirigencia oficial venezolana para parar la decisión del Congreso. Eso ha cambiado recientemente y el Congreso lo va a sancionar. Pero el Congreso, la ley todavía no se ha aprobado como tal, se ha aprobado en Cámara. No van a aprobar. Van a aprobar porque el senador que se oponía, que se llama el senador Corker de Tennessee, resulta que ahora es el más activo en que las sanciones se produzcan, después de haber visto el comportamiento, por ejemplo, lo que le han hecho a Leopoldo López, lo que le han hecho a otros dirigentes, lo que le han hecho a los muchachos que están presos, los torturados, los detenidos, o sea, una colección de delitos que hacen nuevamente del régimen venezolano un prontuario absoluto. ¿Quiere decir que van a aprobar esta ley allá en los Estados Unidos, en el Parlamento? Sí. Va a ser aprobada totalmente. ¿Y usted cree que el presidente Obama le dé el ejecute esa ley? Le pregunto, ¿no? Por estas implicaciones políticas que hay, y yo no sé si tiene que ver la venta de Citgo, que no puede decir también cómo quedamos los venezolanos con esa venta que hoy sale por ahí una cantidad de millones de dólares. Bueno, fíjate, me están rematando el patrimonio venezolano, y mientras lo rematan nosotros pensamos que vamos a tener un diálogo. ¿Cómo un diálogo? ¿Diálogo para qué? Pues será un diálogo para llorar luego, porque Citgo es el instrumento que nos ha permitido a nosotros justamente procesar el petróleo nuestro, que dista mucho de ser un petróleo liviano de calidad. Al vender eso, nosotros entonces el día que haya un cambio de que ya China no sea el que nos compre el petróleo, sino que puedan ser los Estados Unidos, estaremos en manos de las refinerías que antes eran nuestras para refinar nuestro petróleo. Es realmente inconcebible que se esté rematando. ¿Y eso por qué se está rematando? Bueno, uno, porque piensan que viene el año de elecciones, el año entrante, y gastarán todo el dinero los venezolanos. Y no tienen con qué pagar ni las deudas. Hay una cosa que la gente olvida. Nosotros estamos demandados internacionalmente ante el organismo que tiene el Banco Mundial de Arbitraje por algo así como 40-50 mil millones de dólares. O sea, evidentemente Citgo sería una presa de una demanda de ese tipo,
el Citgo sería una de las primeras que sería buscada por los acreedores que resulten ganadores en un arbitraje internacional. ¿Y por eso es la venta? ¿O por las elecciones que usted señala, las elecciones parlamentarias que vienen el año que viene? Bueno, recursos, como hicieron el anterior, gastaron todos los recursos en un proceso electoral, que por cierto a mí me dista muy poco de llamarme la atención, pero el gobierno, para una elección legislativa para el gobierno es fundamental, por eso es que como no pueden permitir de ninguna manera que disidentes ganen una elección en la Asamblea Legislativa que pudiera darle un cambio total a la situación, eso no lo van a permitir. ¿Cómo queda el ciudadano de a pie, uno que está aquí? Con la venta de todo esto, ¿en qué le afecta? Porque hay personas que están escuchando y nos están enviando interacciones, que ¿cómo quedan ellos? ¿Le importa o no le importa? ¿Le afectaría o no le afectaría al ciudadano común acá la venta de Citgo? Primero, yo estoy alarmado realmente, ahora que tú me lo preguntas, de ver de que no hay una reacción absolutamente firme por parte de todas las personas que se dicen dirigentes o líderes, etcétera, de cualquier dimensión de la sociedad venezolana, para oponerse al remate del patrimonio nacional. Nos hipotecaron a China, no ha pasado nada. Venden Citgo, no ha pasado nada. Se trajeron el oro, no ha pasado nada. Le regalamos el petróleo a Cuba, no pasa nada. Yo a veces me pregunto en qué nos hemos venido convirtiendo los venezolanos, que en el fondo dista mucho, ya no al pueblo venezolano, sino a sus dirigentes, de poder decir aquello de Gloria al Bravo Pueblo, porque el Gloria al Bravo Pueblo jamás permitiría algo como las cosas que están aconteciendo en Venezuela, que son de una dimensión inconcebible y sin precedentes en la historia venezolana. Y nosotros entonces discutimos sobre la Asamblea Legislativa, quiénes van a ser los candidatos, que si se va a reunificar la MUD. No, por Dios, estamos perdiendo Venezuela. Es el momento de intentar rescatar al país, pero eso no se rescata hablando sobre problemas menores. A usted lo han calificado, Diego Arria, con un sector de oposición como muy radical. Yo quisiera saber en estos momentos, cuando hay un sector de la oposición que tiene claro y dice que van hacia la Asamblea Nacional, pero hay otro, María Corina tiene un Congreso de Ciudadanos y Voluntad Popular que todavía está, y dicen que en cualquier momento se lanzan a la calle a recoger la firma para la constituyente. ¿Quién está más golpeado desde el punto de vista político, del bloque político? ¿La oposición o el gobierno nacional entre sus diferencias internas? Yo dije en una oportunidad en Venezuela, en una charla que dije, yo prefiero que me llamen 1000 veces radical a que me llamen colaboracionista o cohabitador. En Venezuela ha habido un proceso de cohabitación, hemos venido legitimando en gran medida a un régimen que es dictatorial, no se atreven ni siquiera a llamarlo dictatorial. Fíjate que, ¿qué era ser radical? Resulta que lo que yo proponía era, para que me hagan radical, una asamblea constituyente, sustituir los poderes públicos. Eso fue lo que me llama. Resulta que ahora todos ellos entonces están con la asamblea constituyente, con la Mi libro, que se llama, el último, que se llama Venezuela a la hora de la verdad, me provocaría llamarlo, yo te lo dije, estoy bromeando, pero es que se veía muy claramente, pero te voy a decir un comentario final. Yo siempre he dicho que yo no tengo una visión mejor que nadie, pero sí distinta, porque he tenido el privilegio de representar a mi país y luego he sido funcionario de las Naciones Unidas y he participado en tantas crisis en distintos lugares del mundo que algo aprendes, tu ojo se amplía, la visión también, y comienzas a advertir las grietas de un sistema. Yo decía, mire, ocupémonos de los problemas nacionales, estamos en manos de una dictadura, de una cúpula militar corrupta vinculada al narcotráfico. No hablemos de que vamos a hacer más casitas, caminos, eso es una cuestión obligatoria del Estado. Enfrentemos a los venezolanos a las realidades, que tenemos un ministerio de elecciones en lugar de un consejo electoral. Digámosle a los venezolanos que para salir de esto tenemos que unirnos de una manera real y que esto no va a ser sencillo. No, convirtieron las primarias, recuérdate, en una especie de American Idol, a ver quién era más simpático, quién ofrecía más cosas, en vez de decirle la verdad a los venezolanos. Mientras no le digamos a los venezolanos, a nuestros compatriotas, que estamos perdiendo el país aceleradamente y que luego lo que nos quede va a ser muy difícil recomponerlo en la medida en que se siga permitiendo lo que está aconteciendo en el país. No, y que a veces uno también encuentra, doctor Arria, que te dicen, hay mucha gente que está también tranquila, y de los sectores populares, una están desesperadas, pero otra te dice, si no consigues leche, no importa, lo sustituye por esto. Si no hay harina, mira, come casabe, y si no hay casabe, come otra cosa, busca ocumo, pues, por decir algo. O sea, esa es la realidad que se está viviendo aquí. Toma soya, que es muy sano, y si no hay azúcar, compra papelón, que es muy bueno para los triglicéridos. Hay un espíritu peligrosísimo de acomodo y resignación. Fíjate que el país se ha alarmado, comenzamos nuestra conversación, por lo de la señorita Chávez.
Pero entonces nos hemos acostumbrado a los Maduro, a los generales Carvajal, a los Cleaver, a los Cabellos, a los Jagua, a los Loyos de este mundo. O sea, a ellos ya los dejamos como parte del escenario. Entonces nos escandalizamos por la señorita Chávez. O sea, el escándalo para mí es global, no es la señorita Chávez, es Maduro. Eso es lo que nos debería dar vergüenza a nosotros los venezolanos, en qué nos hemos convertido y quién tenemos montado encima. Y una cúpula militar podrida, vinculada a las peores causas de la humanidad, eso es lo que realmente debiera ser lo que motivara una reacción de los venezolanos. Yo quiero cerrar con el caso del pollo Carvajal. ¿Rescató a quién? ¿El gobierno rescató el pollo o el pollo rescató al gobierno? ¿Quién rescató a quién? El pollo Carvajal. Uno dijo que harían todo por rescatar yo dije, no es a Carvajal, se están rescatando ellos mismos, porque Carvajal es la caja negra del gobierno en toda clase de delitos, como lo es Ramírez y PDVSA en todos los delitos financieros. O sea, esas son las dos cajas negras del gobierno más serias. Y lo que a mí me sorprendió, que los norteamericanos no pudiesen anticipar ni prever que el gobierno venezolano no se iba a quedar con los brazos cruzados cuando estaban nada menos que poniéndole la mano al hombre que conoce todos los delitos y crímenes seguramente cometidos por el régimen venezolano. ¿Y el pollo Carvajal qué tenía que ver con William McClellan? ¿Había algún vínculo allí? McClellan lo denunció como parte del cartel de los soles, pero el amigo presidente de Colombia, en vez de entregar al señor McClellan como correspondía, donde hay un juicio en los Estados Unidos, se lo entregó a su mejor amigo, el señor Chávez, y ahí está el señor McClellan, no sé en qué lugar lo tienen de Venezuela, pero lo tienen por supuesto callado. Ese señor era la llave que nos hubiese permitido nosotros, junto con el famoso magistrado Aponte y Carvajal, un triunvirato realmente terrible, que son realmente los que poseen el conocimiento de las ramificaciones. Fíjate una cosa, las ramificaciones de la droga en Venezuela, no es el crimen que ha cometido Chávez y este régimen y sus militares, no es simplemente el tráfico de droga, es que el 75% de los muertos violentos en Venezuela es por las drogas, mi querida amiga, y esa es una responsabilidad que tienen encima todos estos militares que se han prestado para el tráfico de drogas, el señor Chávez, que fue el primero que lo permitió, y el señor Maduro al liberar, a poner como ejemplo nacional al general Carvajal. Bueno, oye, mil gracias. No, gracias a usted. Despídase de la audiencia. Bueno, fíjate que muchas gracias. Lo digo a todos yo hablo con una pasión, porque yo realmente tengo un amor por mi país. Porque yo sí siento que todo lo que soy he hecho se lo debo al hecho de ser venezolano. Y esa es una deuda que no